ahora asisten al de gobierno municipal. Para nosotros es muy importante tratar el tema, no solo en términos docentes, como ahora lo harán los maestros, el maestro Alarcón, sino porque pues, prácticamente todo el mundo tenemos como referencia más inmediata al municipio, y en él es en donde debieran ocurrir las acciones fundamentales de los ciudadanos. Usualmente no es así porque todavía estamos en camino de poder cuajar una cultura de participación ciudadana que se anuncia pero todavía no adquiere el nivel que debiera corresponder, sobre todo en ciudades como la nuestra, que es una ciudad metropolitana, pues desde que la funda con ese nombre, Diego de Montemayor, hace 421 años, ¿no? Siempre lo fue, nada más que entonces no estaba afincada, como luego dice, ¿no? Y ahora, digamos que, curiosamente, las 15 leguas que le trazó a la ciudad, eran 15 leguas por 15 leguas, dentro del territorio del nuevo Reino de León, que eran 800 leguas por 800 leguas, pues eran muchos kilómetros, nada más hay que multiplicar por 4. Entonces, 60 kilómetros midió entonces una ciudad a la cual Diego de Montemayor, que era hijo de un minero zacatecano, don Agustín de Zavala, viene y se asombra de ver que lo que pensaba era una ciudad, pues no parecía tal. Él venía nada menos que de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, que precisamente este año cumple 800 años de fundada. Y entonces él pues lo deja saber en sus escritos, en sus relaciones, como antes se llamaba, a los informes o reportes, memorias, de que esta ciudad simplemente no eran más que 20 casas sin contigüedad, o sea que estaban dispersas, ¿no? Y a eso pues se constreñía la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, ¿no? Entonces, bueno, este fenómeno para nosotros de alguna manera es familiar, el hecho de llamarla metropolitana, pero no vino a ser metropolitana sino hasta propiamente pues, el siglo XX, ¿no? Cuando empieza a conurbarse con lo que fueron haciendas antes, municipios después, y bueno, el problema es que no hay en términos generales una política metropolitana para el resto de las áreas metropolitanas en el país. Entonces hay que pensar esto así. Por eso yo quise dejarles entre los materiales el artículo que escribí ayer y que publicó ayer el periódico La Jornada. Ya el maestro hará uso de la palabra para exponer en torno a lo que es propiamente el tema de esta primera edición, que es el gobierno abierto. Las prácticas de gobierno abierto, gobierno municipal, son relativamente nuevas o muy nuevas para lo que son nuestras latitudes. Y para ello, es decir, para explicar esta relación que existe entre lo más amplio que hoy llamamos globalidad o globalización y lo que es propiamente el municipio, lo local, nosotros quisimos invitar al maestro Edilberto Cervantes.
El maestro Edilberto Cervantes tiene, pues, ciertamente entre nosotros, sobre todo, una muy reconocida trayectoria. Él egresó, pues, aquí de nuestra casa de estudios y ha sido, en lo que es su práctica académica, maestro en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Él egresó, hizo su maestría, pues, en el Colegio de México. Actualmente es candidato a doctor por la Universidad de Sussex en Inglaterra y pues en el CONACYT él está inscrito como miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido cursos de historia de las ideas, desarrollo económico y político y políticas públicas, tanto en el ITAM como en la UNAM, acá con nosotros. Presidente de la ODESCO, que eso sí, no sé exactamente qué puede hacer. Es una asociación civil. Muy bien. Dedicada a estudios sobre el desarrollo sustentable y la sociedad del conocimiento. Actualmente es director de planeación y evaluación del CONALEP Nuevo León. Él ha tenido, pues, una larga experiencia en el área educativa. Ha sido secretario de Educación en el gobierno de Nuevo León, funcionario en dependencias del gobierno federal, tanto en la Presidencia de la República, en el CONACYT, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, en la Secretaría de Gobernación, en Turismo, en la Secretaría de Educación Pública y en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Entonces, él conoce muy bien la problemática de a la que refiere, pues, diplomado, y en términos generales a lo que son nuestros dos diplomados, el anterior y este que ahora iniciamos. Así que me voy a permitir dar el uso de la palabra al maestro Edilberto Cervantes. Bienvenido, maestro, y muchas gracias por estar con nosotros. Primero que todo, agradecerles la invitación al maestro Abraham Nuncio de estar aquí con ustedes para dirigirles, pues, unas palabras sobre, pues, este tema que ha sido muy discutido desde siempre, la globalización. ¿Y qué entender por globalización? Lo que se plantea es de que, pues, la economía a nivel internacional es una economía que afecta o se transmite y se extiende por todo el mundo. El caso de la minería sería uno de los primeros ejemplos de cómo la extracción de minerales hace que gente haga excursiones, invada continentes, haga, pues, proyectos incluso en zonas inhóspitas, ¿verdad?, alejadas de todos lados, en busca de los minerales. ¿Y para qué? Bueno, para alimentar a un centro productor que estaba tal vez a miles de kilómetros. Pero así como la minería se va extendiendo por todo el globo, o donde la búsqueda de minerales se extiende por todo el globo, así va a ser el comercio, así va a ser el desarrollo de la industria, etc. Es decir, este es un proceso que se da desde hace mucho tiempo, pero que va adoptando distintos ritmos y modalidades. Hay ciertos fenómenos de transformación en los países que, pues, son fáciles o son más fáciles de explicar si uno toma en cuenta el contexto internacional. Por ejemplo, cuando se da la independencia de España, la independencia de México de España, pues hay no es solamente la historia patria la que nos permite explicar cómo es que se da esta libertad o esta liberación o esta guerra de independencia, pues se da en un contexto internacional muy determinado, en donde España, que era la potencia colonial, está pasando por un proceso de cambio, por crisis.
en donde hay Estados Unidos que empieza a tener un peso en el mundo y más sobre todo hacia México. Entonces luego Francia también, que se extiende o están extendiéndose estos imperios coloniales alrededor del mundo. Pero es esta confluencia, esta crisis en España, esta situación en Europa, esta debilidad que se presenta en la corona española, más otras fuerzas internacionales, las que hacen posible que una emergencia, una insurgencia en México pueda tener éxito. Y no tiene un éxito de inmediato y no tiene un éxito militar de inmediato, tiene un éxito militar posterior y también después la verdadera independencia, como dicen, pues habría que consolidarla de muchas maneras, más allá que la cuestión bélica. Pero igual México aparece como una nación independiente y va a tener que insertarse en esta economía global, va a tener que seguir explotando los minerales, va a tener que seguir aceptando o buscando que vengan capitales para invertir en México y va a empezar a buscar esquemas de desarrollo económico que tardan mucho. Todo el siglo XIX es una historia muy compleja y México no logra consolidarse como una nación soberana y con una economía nacional, sino hasta casi fines del siglo XIX. Bueno, viene al principio del siglo XX la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana es otro fenómeno de transformación en México que puede entenderse y explicarse también si uno analiza el entorno internacional en el que se dan. Son las naciones en Europa que están en guerra, es la situación cada vez más, la presencia cada vez más importante de los Estados Unidos y también los alemanes tratando de influir en México, los norteamericanos tratando de influir en México, y en México un régimen que está integrado con las potencias económicas de aquel entonces. El régimen de Porfirio Díaz se perfila, digamos, en la medida en que va estableciendo relaciones económicas de inversión con potencias coloniales. Entonces, bueno, de nuevo, en la Revolución Mexicana es un fenómeno que va a tener matices y explicaciones en donde el entorno internacional va a tener mucho que decir. Un fenómeno también que a veces no nos gusta reconocer, pero es cuando Lázaro Cárdenas declara la expropiación petrolera, se ha planteado en la historia patria que fue un ejercicio de la soberanía nacional, como lo fue. Pero no hubiera sido posible si no está el entorno de la Segunda Guerra Mundial. Y si los Estados Unidos no hubieran dicho desde antes que América para los americanos. Y cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo, pues lo hace con toda la venia y todo el permiso de los Estados Unidos desde un punto de vista estratégico, porque era sacar a las potencias alemanas. Aquí había empresas alemanas y empresas inglesas que estaban extrayendo petróleo. Con la expropiación del petróleo, México dice, el petróleo es para México, pero Estados Unidos no entiende, es para América. Es decir, sacar a las potencias europeas del manejo o de la extracción del petróleo en México. Es una coyuntura internacional y es un momento que Lázaro Cárdenas aprovecha para ejercer esta soberanía. Entonces, incluso este tipo de eventos son posibles gracias a que se sabe, y esta es la forma inteligente en que obra Lázaro Cárdenas, entiende el momento y la situación internacional. Actualmente está sucediendo algo parecido. La economía global está en crisis desde el 2008, y la forma en que están reaccionando los diferentes grandes países pues es muy diferente. El caso de Estados Unidos con Trump, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, los Estados Unidos, cuando le ha convenido, ha sido un país que se abre a todo el mundo.
cuando necesita mano de obra, le dice a los mexicanos, vénganse porque aquí hay mucho trabajo. Y cuando la economía norteamericana se encierra o se empieza a caer, pues empieza a expulsar y a secuestrar y maltratar a mexicanos y extranjeros. Entonces, ese vaivén entre una economía que se abre y una economía que se cierra, o un país que se abre e invita a inmigrantes y por momentos se cierra, pues tiene una razón con la economía y el ritmo de la economía norteamericana. En este momento la economía norteamericana está pasando por una crisis y en la economía global también está pasando por un momento crítico, en donde los últimos 20 años, digamos, de la economía global se pueden explicar por China. China se volvió el importador de materias primas de todo el mundo, se hizo como la fábrica del mundo. No sé si ustedes lo hayan visto en los supermercados, vayan y vean en dónde están hechas las distintas licuadoras, por ejemplo. Todas están hechas en China, pero una con marca norteamericana, otra con marca francesa, otra con marca inglesa, pero todas están hechas en China. Bueno, China empezó a absorber minerales, hasta desperdicio de plástico y de minerales. Fue la gran fábrica del mundo por 10, 15 años, y esto hizo que la economía mundial empezara a crecer. Pero ese proceso y ese ritmo en China ya no son los mismos, ya se acható. Incluso hace unos días, hace unos 2, 3 días anunciaban que China acaba de anunciar que ya no va a importar desperdicio de plásticos, ni desperdicio que vaya a afectar el medio ambiente en China. Y esto, nada más por ese solo hecho, ya está creando una crisis a nivel internacional. En Europa ya están definiendo estrategias a 10, 15 o 20 años para ver cómo van a hacer para disponer de alguna manera sensata de los desperdicios que está generando la propia economía. Entonces, esto, bueno, no podemos decir que esto sea una economía de basura, pero estamos viendo que la economía genera una gran cantidad de basura que genera un problema en sí mismo. Bueno, el entorno internacional es crítico para México. Y cuando se habla de las elecciones del 2018, pues algunas gentes dicen es que es el momento de cambiar. Y hay otros gentes que dicen, no, hay que perseverar en la estrategia que venimos siguiendo como gobierno. Lo que uno puede pensar después de analizar el contexto histórico y el contexto internacional es que las crisis económicas y las crisis internacionales acaban afectando a las economías nacionales y a los países en lo interno. Yo podría arriesgar, ¿verdad?, de que independientemente de qué partido gane las elecciones en México, la política económica que se ha venido siguiendo en los últimos 20 o 30 años ya no va a poder seguir. Va a tener que cambiar. Así sean los mismos, ¿cómo se le llama?, neoliberales que han estado en el gobierno en los últimos 20, 25 años, van a tener que ajustarse. Por 20, 25 años se nos dijo que lo mejor era la economía abierta, ¿no? Que había que abrir las fronteras, que había que abrirnos con Estados Unidos, integrarnos incluso con Estados Unidos. Se hablaba de una integración de América del Norte. Y ese discurso, pues ya ni los norteamericanos lo sostienen. Los mismos norteamericanos están diciendo, no, vamos a ver, vamos a reformar las reglas de la relación. Y ya no es que todos los mercados abiertos, todas las fronteras abiertas, ya no es posible. Entonces, esto es un cambio que se está dando a nivel internacional, que está en Europa, están también padeciendo una crisis tremenda. Lo que hizo Inglaterra de retirarse de la Unión Europea con un propósito estrictamente nacionalista, igual que el de Trump, hace que se empiece a hablar de un nacionalismo. Estamos entrando frente a una etapa de globalización en donde las fronteras deberían desaparecer, las fronteras económicas e incluso las políticas. Ahora se está planteando que la insurgencia de nacionalismos.
Y bueno, ¿por qué pasa esto? ¿En qué contexto social pasa esto? Anoche ante noche daban el dato, a nivel internacional, a nivel global, el 1% de la población acapara el 84% de la riqueza mundial. Eso es algo tremendo. El 1% acapara el 84% de la riqueza. Entonces, ¿cómo puede sostenerse un mercado capitalista si hay una concentración tan alta de la riqueza y los salarios están, pues, acá, muy abajo? La explicación que Marx da de cómo funciona el sistema capitalista, pues le da al trabajo una participación importante y a los salarios una participación importante, porque es la manera en que la economía va a ir resolviéndose. Los bienes que se pongan en el mercado, si no hay quien los demande, pues simplemente no van a seguirse produciendo. Entonces, esto no está pasando en México. Esto ya no es un fenómeno privativo de México. Esta superconcentración de la riqueza es un fenómeno global. En México se nos dice que hemos estado creciendo los últimos 10 años. Pues sí, creciendo, pero al 1%, al 1.7%, al 2%, cuando la población crece más rápido. Y si la población crece más rápido que lo que se produce, pues la gente va a tener menos medios para subsistir. El salario en México en términos reales se ha caído. Y entonces, ¿cuál es el mercado? El mercado en México está compuesto cuando mucho por el 50% de la población. El resto, el otro 50%, o vive en lo que se dice pobreza, o pobreza extrema, o simplemente no tiene ni empleo, ni tiene cómo producir. Y muchos de ellos viven en lo que han sido los programas que se les dice asistencialistas, pero es para que la gente no se muera de hambre, en donde le dan bonos y le dan esto regalado. Esta crisis en donde hay que darle dinero a la gente para que no se muera de hambre, porque el sistema no genera empleo, y el empleo no genera suficiente salario para el sostenimiento de la familia, está pasando en todos lados, no es nomás aquí. Para terminar, nada más un concepto que se ha venido manejando en la campaña electoral ahora en México, es el de, ¿cómo le llaman?, el ingreso básico universal. Y dicen, no, eso es populismo. El ingreso básico universal es darle a todas las personas una cantidad de dinero, independientemente de su condición familiar o laboral. ¿Por qué? Porque se está reconociendo que si no hay demanda, que si no hay gente con dinero en la bolsa para comprar cosas en el mercado, pues la economía no va a subsistir. Y este ingreso básico universal o algo así, donde se discutió primero fue hace algunos años, por lo menos en Suiza, uno de los países más ricos. Bueno, los suizos están pensando, y ya llevaron a votación para analizar la posibilidad de establecer ese ingreso básico universal. Los norteamericanos están diciendo que ellos lo discutieron primero allá por los años 70 del siglo pasado, en donde que el sistema económico no está funcionando, el sistema económico entra en crisis recurrentes y cada vez más gente queda fuera del circuito económico. Entonces, por eso digo que esto que está pasando ahorita en el mundo nos va a afectar acá, y cualquiera que sea el partido que gane las elecciones va a tener que modificar la política económica que se ha llegado hasta ahora. En esto, bueno, pues yo termino y les deseo que tengan un exitoso diplomado. La realidad municipal, pues también se puede conectar a la realidad internacional y cómo el uso y distribución del espacio urbano a veces se hace al trochimoche y de acuerdo con los intereses de las empresas. A veces las empresas son las que definen por dónde van las calles. Aquí en Monterrey, hace 50 años, las calles que estaban pavimentadas era por donde las empresas tenían la entrada
y salida de mercancías. O la ruta de las líneas de ferrocarril en el interior de la ciudad fue definido no por la comodidad de los habitantes, sino por la comodidad de la producción. Entonces, mucho de la explicación de cómo se desarrolla la urbe tiene que ver con el sistema económico, y este sistema económico, en la medida que da amplias libertades al capital, pues a veces eso genera pues asentamientos urbanos muy curiosos, ¿verdad? En las montañas, o si no hay en un desierto, con casitas chiquititas o con casotas grandotas, cosas que pareciera que no tuvieran lógica. En fin, les deseo lo mejor. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, la verdad es que esto de lo que se ha venido hablando con cierta frecuencia, la relación entre lo global y lo local, yo quise que lo tocara el maestro Cervantes, porque un poco eso es lo que nosotros, sobre todo en ciertas urbes, ciertas ciudades, enfrentamos, ¿no? Desde luego, así como lo chico al final, ha sido de esa manera. Ahora quizá los intereses ya no sean los industriales, son otros, el de los servicios, en fin. Pero vaya, eso tiene que ver poco con la ciudadanía, sus intereses, sus necesidades y sus demandas, ¿no? Vamos a dar la bienvenida y las gracias. Muchas gracias, al maestro José de Jesús Alarcón. Él va a dictar el curso de este día y me voy a permitir leer algunas líneas de su trayectoria curricular. Él hizo su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una experiencia profesional y académica en el ámbito académico y educativo desde 1980 en diversos niveles educativos a nivel universitario, pues, federal y estatal. Cuenta con diplomados en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, diplomado en Derecho Penal de los Estados Unidos de América, del Instituto Nacional Ciencias Penales. Ciencias Penales de la PGR, diplomado en Participación Ciudadana por el Tecnológico, la Escuela de Graduados de la Administración Pública. Maestría en Métodos Alternos de Solución de Conflictos acá por nuestra casa de estudios. Doctorado en Planificación e Innovación Educativa por la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, España, donde obtuvo una mención cum laude, digamos, el máximo reconocimiento académico a nivel internacional. En su línea de investigación advertimos, digamos, como tema fundamental, la acción tutorial en la educación superior. Es miembro del Colegio de Abogados del Noreste, del Colegio de Abogados de Nuevo León, como acá en Nuevo León, y ha tenido diversos puestos en esta área que ahora, bueno, pues está obviamente muy visitada, sobre todo por candidatos, precandidatos, etc. Entonces voy a darle el uso de la palabra al doctor José y le agradezco mucho nuevamente que esté con nosotros. Gracias, muy amable maestro. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues ya el maestro al anuncio ha hecho referencia de un poquito alguna semblanza curricular de un servidor. Y bueno, desde luego agradecer al Centro de Estudios Parlamentarios esta oportunidad de compartir con ustedes pues este tema tan interesante, que en este caso es con el que se abre el diplomado, particularmente en relación a lo que es gobierno abierto. Como ustedes imaginarán, por mi vocación docente, yo van a ver un poquito de algunas actitudes de un servidor como profesor,
y con todo el respeto que ustedes me merecen, voy a tratarlos como si estuvieran siendo mis alumnos y yo su orientador, su apoyo, asesor X, no tanto como el profesor que está del otro lado y que se sabe todo, no, sino como un facilitador para que establezcamos una relación directa, ¿sí? A mí me gusta más entrar a ese terreno de esa comunicación frontal y en ese sentido, bueno, considérenme su amigo. En la presentación van a ver mi correo electrónico y en cualquier momento yo estoy abierto a entrar en un diálogo con ustedes en esta sesión de arranque de este diplomado municipal y posteriormente con mucho gusto para algún otro punto de investigación de parte de ustedes, de curiosidad, de intercambio de información, etc. Entonces, obviamente, en este acercamiento van a encontrar aspectos de un contenido académico que particularmente pretendo que vayan quedando en ustedes para que a través del conocimiento científico tengan elementos de juicio para poder saber de qué es un gobierno abierto y de qué manera podemos ampliar esa temática. Como es normal, yo creo que lo más correcto es esta presentación. Ya el maestro Orlando hizo una referencia de un servidor, pero desde luego que a mí me interesaría muchísimo también, de manera muy breve, que cada uno de ustedes sea tan amable de rápidamente irse presentando. No sé si todos se conocen, pero lo primero que tenemos que hacer en una sesión de esta naturaleza es ir un poquito, como dicen, no estando tan cuadrados o tan apretados, sino que lo veamos así en una apertura total. Entonces, son tres preguntas las que yo les quiero hacer. En primer lugar, ¿sí?, ¿dónde están ahorita? ¿De dónde vienen? Dos, ¿a qué se dedican? ¿Sí? Y tres, ¿cuál es su opinión o su interés en esto que tiene que ver con el gobierno municipal y desde luego con la primer punto de enlace que va a ser qué creen que sea un gobierno abierto? Entonces, eso me lo van a ir diciendo rápidamente cada uno de ustedes y vamos a escuchar. ¿Sí? Entonces, si es tan amable, por favor. Gracias. Soy Muñoz Acosta, del Estado de México, secretario local de la sección 225, secretario de Trabajo local de la sección 225. Gobierno abierto, estoy investigando un poquito y se refiere a cómo deberían de trabajar los gobiernos con los recursos en base a las demandas de los ciudadanos. Eso sería lo ideal. En muchas ocasiones nada más se llevan los recursos a ciertos aspectos, fijarse si es mejor la educación, si es necesario el deporte o si es la seguridad. Entonces, esa es mi opinión sobre el gobierno abierto. O GOBET, que es el Open Data Government. Mucho gusto y bienvenido. Gracias. Yo me llamo Noel Cruces Álvarez, soy del Estado de México, vengo de la sección 275, soy secretario de Actas y lo que yo entiendo por gobierno abierto, tomando un poco los valores del caballero, es eso, ¿no? O sea, apertura del gobierno hacia los ciudadanos, más que nada, cosa que no vemos en la actualidad, entonces yo creo que a eso refiere. Muy bien, gracias, muy amable. Mi nombre es Mariela Sánchez Casas, estoy representando a la sección 302 de Querétaro y referente a lo que es gobierno abierto, bueno, yo he leído un poquito y entiendo que es tomar en cuenta las necesidades de los ciudadanos, sus opiniones, o sea, darle más participación a las personas, no nada más estar cerrados. No, me porté muy bien, al contrario. Muy buenas tardes, mi nombre es de la sección 203 del Estado de Querétaro, Sindicato de Glorioso Sindicato G. Voy a decir que el tema de gobierno abierto, bueno, me imagino o supongo que es algo referente sobre cómo es la comunicación entre el gobierno como tal y la sociedad, y que se den a conocer las funciones de cada departamento. Muy bien, gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Jesús Valdés, soy de aquí de Nuevo León, soy asesor jurídico en gobierno municipal. Bueno, también comparto un poco las opiniones de los compañeros. Pues gobierno abierto es, para mí supongo que es ese acceso a la información que tiene que tener la ciudadanía de lo que hacen o no hacen los funcionarios públicos. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Lorenzo Antonio Campa, soy del estado de Coahuila, de la sección 321 de Mina La Encantada. Y con respecto a lo del gobierno abierto, pues como dice la compañera, o sea, muchas veces saber nosotros también, o sea, qué es lo que realmente el gobierno hace, o sea, en el municipio de nosotros, y pues estar más comunicados con lo que es. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Alan Muñoz Ayala, soy de la sección 16 del estado de Coahuila, secretario de Trabajo local. Y mi opinión sobre el gobierno abierto es, o sea, que haya, así como ya me dijeron, una comunicación entre el pueblo y el municipio para entender las necesidades del pueblo y así poder hacer algo mejor el gobierno. Buenas tardes, soy Gabriel Vázquez Barrio de la sección 304 del Peñasquito. Mi función es secretario de Asuntos Políticos. Mi opinión sobre el gobierno abierto es la participación de los ciudadanos para resolver los problemas y recordarle a los funcionarios que son servidores públicos, no están para servirse a sus necesidades propias. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Quiroz Hernández, secretario del Consejo de Vigilancia y Justicia de la sección 304 de Mina Peñasquito. Mi opinión del gobierno abierto, comparto con mi compañero, es que el pueblo sepa para qué están o para qué pusimos nosotros a los funcionarios y saber todos los derechos que tenemos, y así sería más productivo. Buenas tardes, mi nombre es Juan Galín, vengo de la 304 Peñasquito. También mi gobierno abierto es también para que estén al servicio de la gente y les comunique todo. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Chacayo Martínez, vengo de San Luis Potosí, soy secretario del Consejo. En mi opinión del gobierno abierto, yo creo que es un gobierno que debe escuchar a la comunidad para saber cuáles son sus necesidades y poder trabajar juntos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Armando Pérez Pantoja, vengo de la sección 142 de Guanajuato, el cual reciban un fraternal saludos a todos los presentes. Yo opino en particular que el gobierno abierto, yo creo que ya es muy bastante abierto, pero ya queremos cumplimiento, ya que en algunas ocasiones pues, nos deja mucho que hacer por incumplimiento, y eso no es gobierno abierto. Porque un gobierno abierto, precisamente, nosotros como ciudadanos siempre les tenemos que estar diciendo, no una, muchas veces, qué es lo que queremos, cuando ellos tienen la necesidad de todo conocimiento, qué es lo que estamos careciendo, tanto como ciudadanos, como personas, como habitantes de cada de nuestros municipios, de toda la República Mexicana. Y entonces yo creo que ya pues otro tipo de gobierno, ya queremos un gobierno de acciones. Buenas tardes, mi nombre es Iván Nogales González, vengo del estado de Hidalgo, de la sección 300, soy primer vocal de Vigilancia y Justicia. Este gobierno abierto, para mí, pienso que es, puedo decir, es un gobierno que realmente nos diga cómo se viene manejando todo lo que es el pueblo. Puede decir económicamente todos los bienes, todas las situaciones de luz, andar, todo eso de calles y pavimentos, nos den una explicación realmente de dónde se va tanto impuesto que nosotros pagamos como pueblo, por así decirlo. Buenas tardes, mi nombre es José Iván Cepeda Gutiérrez, vengo del estado de Michoacán, de la sección 271, estoy como primer vocal del Consejo Local de Vigilancia y Justicia. Y mi opinión sobre gobierno abierto, pues prácticamente sería
la transparencia, ¿no?, que debe haber de parte de los gobiernos hacia la sociedad, y igual dar respuestas ahora sí que inmediatas, ¿no?, hacia las exigencias del pueblo. Ese sería mi opinión. Buenas tardes, soy Jesús Armando Velázquez Morales, soy miembro del Consejo General de Difusión de Vigilancia y Justicia del Sindicato de los Mineros. ¿Cuál es el interés sobre el tema? Pues haciendo una analogía precisamente de que pues se encuentra la mayoría de pertenecientes al Sindicato de Mineros y de alguna manera tenemos una representación, ¿verdad? Esto conlleva que de alguna manera pues estamos de alguna forma gobernando también lo que es de parte también por el tema del sindicalismo minero, ¿verdad? Y así de esa manera pues necesitamos también tener una integración con los compañeros, con las bases, haciendo esa analogía del gobierno abierto, que precisamente entiendo que debería de ser la integración tanto de la sociedad como la misma representación que tenemos para que el conjunto se pueda buscar soluciones a cada uno de nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Alejandro Delgado Rojas, soy integrante de la sección 271 de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Mi opinión al respecto, creo que la palabra abierto bien podría sustituirse con democrático, que básicamente es el gobierno del pueblo y para el pueblo, donde debería haber una verdadera participación ciudadana en base a las necesidades de la ciudadanía, no separar tanto lo que es sociedad y gobierno, sino un conjunto para poder avanzar en la misma dirección. Más o menos entiendo. Muchas gracias. Bueno, pues si ustedes se dan cuenta, conforme se fueron señalando los conceptos, fuimos creciendo en esta idea que cada uno de ustedes tiene respecto de lo que es gobierno abierto, y como dicen, es a bote pronto. Para cualquier ciudadano común, cuando se le hace esta pregunta, empieza a hacer esta misma reflexión, y cuando entramos bajo una óptica, bajo un enfoque más amplio, nos vamos dando cuenta de que el gobierno abierto, independientemente de toda la parte de esta necesidad que tenemos de una apertura real de la relación entre gobierno y ciudadanía, es urgente. También hay que verlo desde el punto de vista de los aspectos meramente bajo un esquema un tanto más técnico-jurídico o bajo un enfoque más especializado. ¿Y a qué me refiero más especializado? Más desde el fundamento teórico, conceptual, de lo que representa un gobierno abierto. Por ahí alguien manejó el término de Open Government, Open Data, etcétera, etcétera. Esto nos va dando la pauta de que por un lado, efectivamente, tenemos hoy en día que concebir no nada más la parte político-social de lo que representa un gobierno abierto, sino algo que viene a ser urgente, porque ante una serie de efectos que ha tenido la sociedad mexicana, de que algunos de ustedes, o al menos yo, que me acuerdo, desde que nací, decíamos que estábamos en una crisis política por problemas, por ejemplo, de corrupción, por problemas de un mal manejo de recursos, por problemas de que los recursos no llegan a donde tienen que llegar, etcétera, etcétera. Y estas nuevas generaciones, sus hijos o los jóvenes de hoy en día, pues están también pasando por toda esta situación, y la sociedad misma está ya urgida de que las cosas empiecen a cambiar. Desde ese enfoque, tu servidor ha venido creyendo que habría que manejar la idea del gobierno abierto entonces desde dos visiones. Yo diría que desde la visión meramente técnica especializada, a la cual personas con un alto conocimiento en el ámbito de lo que es gobierno abierto se han referido. Y particularmente, y aquí entramos un poquito ya en el terreno de lo académico, así como les decía hace un momento, voy a hacer referencia a este primer punto. En la presentación, yo lo que le pediría aquí a mover un poquito es mi costumbre, y
espero que me comprendan que no puedo estar rígido y que es mi costumbre andarme moviendo como maestro que soy, ¿no? Además, para darle aquí indicaciones al compañero, en la memoria, en la memoria, en la USB, está una parte que dice, primero, gobierno abierto, son 2 hojas. Gobierno abierto en Arcón, no dice concepto, y luego vamos a trabajar en la segunda. Ahí es la primera. Ponla, por favor. Entonces, en la primera de lo que es gobierno abierto, dale a la que sigue, por favor. Dice, el gobierno abierto lo podemos entender de dos visiones, la relacionada con lo que se denomina el Open Data o el Open Government, o de una óptica social, económica y política. En tal sentido, en la presente sesión, la que tenemos el día de hoy, la atenderemos desde esas dos visiones, a las que he denominado el gobierno abierto, en su enfoque de transparencia y rendición de cuentas, y el gobierno abierto en el mundo globalizado en su relación con el contexto del municipio, ya que este constituye, desde mi perspectiva, el primer ente institucional de enlace entre gobierno y ciudadanía. Bien sabemos que nosotros, lo primero que hacemos, normalmente cuando ya adquirimos esa conciencia de acercamiento con la instancia más inmediata en el ámbito de la administración pública, pues ya sea nosotros de manera directa o nuestros padres, pues porque van a hacer el pago del predio, porque vamos a hacer alguna cuestión de una gestión, porque vamos a ampliar una habitación de la casa y necesitamos que nos autoricen la licencia para hacer esa ampliación de la habitación. Entonces tenemos ese contacto directo con el gobierno por primera ocasión, ¿sí? Y se tiene que dar precisamente desde un ambiente de respeto, comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eso es nuestro primer contacto con ese ente entre ciudadanía y gobierno, ¿verdad? Algunos de nosotros sabemos perfectamente bien que tenemos derechos y obligaciones en esa relación con el municipio, ¿ok? Servicios, el pago de derechos, etcétera, 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 ¿ok? Bien, aquí lo interesante es ver cómo nosotros vamos a contextualizar entonces estos dos aspectos y los vamos a enlazar. En primer término, quiero tocar el primer aspecto, al que se le ha venido denominando gobierno abierto por parte de la gente que maneja todo el aspecto meramente profesional de este concepto. Yo quisiera pedirles, por favor, a aquellos que les interese empezar a forjarse en la investigación y todo esto, y como decía hace un rato, con un conocimiento de causa más científico, que nos apoyáramos en especialistas. En tal sentido, tomen por ahí nota de un libro que yo recomendaría ampliamente que ustedes conozcan, que es el de Gobierno Abierto, ¿sí?, del doctor Freddy Mariñez Navarro, Mariñez con ñ, Mariñez Navarro, y Rafael E. Valenzuela Mendoza. Hace poco tiempo el maestro Abraham Nuncio y el doctor Freddy Mariñez hicieron una, es editorial Miguel Manuel Porrua, es de Porrua, y también participa el legado del TEC de Monterrey, en fin, pero tan sencillo como esto, lo pueden llegar a adquirir en lo que sería pedirlo en Gandhi, ¿okay? Ahí vale la pena, cuesta como, es una inversión de 200 pesos, creo que es muy interesante y muy útil, porque de repente es el primero que nos empieza a ubicar desde un punto de vista
más técnico respecto a lo que es el gobierno abierto. ¿Okay? Entonces, les recomiendo mucho la adquisición de este libro. Decía que el maestro de anuncio no tiene mucho, junto con Freddy Mariñez, hicieron una presentación muy amplia en relación a la situación actual de lo que representa la participación ciudadana en el Estado de Nuevo León. Fue un diálogo muy interesante en el que también el presidente de la misma Comisión Estatal Electoral, el doctor Mario Garza, hizo una exposición de motivos respecto a lo que significa precisamente el contexto de participación ciudadana hoy en día. Bueno, entonces, como ustedes se imaginarán, pues soy tanto, aparte de conocer y ser amigo del maestro Abraham Nuncio y de Freddy Mariñez, empiezo a entender esa visión que se tiene de lo que es el gobierno abierto. Y Freddy nos platica aquí en su libro lo siguiente. Dice, hay múltiples definiciones de gobierno abierto. En algunos casos son más restrictivas que otras. Se destacan aquellas que se refieren a la apertura de la información en forma de datos abiertos y la participación de ciudadanos por la vía del desarrollo de aplicaciones tecnológicas que son puestas al servicio del público. Algunas voces argumentan que el gobierno abierto es más que el uso de las tecnologías para generar colaboración, sino que involucra una serie de dimensiones de análisis que se han dejado al margen. Estas dimensiones están vinculadas con el servicio público y distintos componentes que promueven la búsqueda de dos fines: la calidad de un gobierno y la confianza de los ciudadanos en su gobierno. Ambos fines implican una nueva relación entre gobierno y ciudadano, un nuevo servicio público que no solo busque la eficiencia como indicador de alta calidad, sino alcanzar un ideal democrático de inclusión reflejado en una visión y estrategia de gobierno, ambas cimentadas en la transparencia y la participación como pilares centrales de un gobierno abierto. ¿Sí? La Alianza por un Gobierno Abierto, y que esta es ya una iniciativa que viene creciendo en más de 58 países en América Latina y el Caribe, representa el 26% del total de sus miembros. Okay. Dice, no debe subrayarse que en América Latina las condiciones para implementar un gobierno abierto son de carácter cultural, político y socialmente distintas de las que prevalecen en Europa, Asia y África. En esta investigación apuntan a establecer un marco de análisis teórico y metodológico desde el ámbito de gobierno local, donde se replantean algunos componentes de la definición de gobierno abierto, que usualmente se sustentan en tres componentes. Ojo, chavos, amigos, compañeros. Transparencia, participación y colaboración. ¿Ok? Y luego dice, se considera como supuesto que la transparencia por sí misma no se traduce en un gobierno abierto, como también es el caso de la participación ciudadana. La apertura de un gobierno se caracteriza por el grado en el que los ciudadanos pueden monitorear e influir en los procesos gubernamentales a través del acceso a la información pública y el acceso a los espacios de toma de decisiones, como lo propuso un autor en Estados Unidos. Ahí arranca un poco este criterio de los gobiernos abiertos, del Open Data o el Open Government. Los pilares de la apertura gubernamental, transparencia y participación deben estar presentes en la definición de un gobierno abierto, aun cuando en la literatura se evita un tratamiento conjunto y se presentan análisis de cada uno de forma aislada y separada. ¿Ok? Estoy relatando algunos de los puntos más relevantes de lo que nos recomiendan particularmente estos autores y finalmente nos dice, aproximarse a traducir un gobierno abierto en un modelo de gestión pública constituye un reto pendiente y una línea de investigación en formación que induce a conceptualizar un nuevo servicio público bajo un arreglo institucional que establece una relación que trasciende el valor de la eficiencia y destaque los valores y conceptos a partir de nuevas definiciones centradas
la colaboración, la cooperación y nuevas capacidades de gestionar lo público. Puede parecer algo ambicioso lo anterior, especialmente cuando modelos poco post-burocráticos como la nueva gestión pública no llegaron a consolidarse. El concepto gestión alude tradicionalmente a variables de control, eficiencia, intervención, entre otras. A ellas habría que agregar la colaboración como elemento central de una gestión que presuma de estar abierta al servicio del ciudadano. Si un gobierno abierto supone abrir las ventanas del gobierno, como lo expresan estos autores, abrir la caja negra del gobierno en términos de desarrollo, de tecnología, de la información, son un detonador fundamental para generar oportunidades de colaboración entre gobierno y ciudadanos. De ahí las altas expectativas generadas, como quedó expresado en líneas arriba. Existen variables políticas, sociales, económicas y culturales que pueden imponer muy variadas formas de restricción o de entendimiento para lograr sinergias entre los componentes que constituyen el concepto de gobierno abierto en la solución de los problemas públicos. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, en la obra de Freddy Marías, aquí hace unas preguntas. Gobierno abierto, más innovaciones, más gobierno, más sociedad. ¿Y en qué consiste? Propuestas para los gobiernos locales. Entonces, cuando cae en mis manos esto, y de inmediato veo que por un lado es precisamente este punto relacionado a lo que nosotros tenemos que entender, que hoy en día ya esa relación de la autoridad, el gobierno, tiene que ser total y absolutamente más directa, ¿sí? Respetuosa, directa, pero en la que el gobernado pueda tener ya un acceso directo para poder saber de qué manera se está manejando en un momento determinado un proyecto público, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, lamentablemente, en la práctica en nuestro país, o ha pasado? Que nosotros tenemos gobernantes que en su momento, cuando fueron aspirantes a llegar a esa posición, nos ofrecían las estrellas, nos persuadían con su discurso político a que las cosas pueden cambiar y nos ofrecen muchas cosas, ¿sí? En investidura empieza a desconectarse del por qué y para qué está ahí, y empieza a asumir una actitud y una relación psicológica y emocional, yo no sé qué sucede, en la que de repente toma un posicionamiento de que la ciudadanía está a su servicio y de que los recursos que están ahí están a su antojo. Y en muchas de las ocasiones que lo hemos llegado a comentar, en el seno del Centro de Estudios Parlamentarios, nos está haciendo falta que, desde el punto de vista de lo jurídico, democráticamente, haya realmente una legitimidad de representantes, al menos, y ahorita lo vamos a abordar más adelante, en lo que representa el manejo de las finanzas públicas en los diversos órdenes de gobierno. Particularmente, como el diplomado está muy enfocado al ámbito municipal, en un segundo momento de esta sesión del día de hoy, abordaremos el enfoque de lo que es el gobierno abierto desde una visión globalizada, a partir también de la visión de un servidor que representa en el ámbito de la vida municipal. Entonces, ahorita, a bote pronto y en un primer contacto, nosotros nos preguntamos, en esto que ha sido tan breve que hemos leído ahorita y que no requiere de mayor análisis más que la transparencia y una comunicación ya directa de lo que está sucediendo. Hoy en la mañana, en la Facultad de Derecho y Criminología de aquí de Autónoma de Nuevo León, estuvo casualmente, me llamó mucho la atención, el licenciado Rafael Cuello Cetina, secretario general de acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tocó sobre aspectos relevantes del sistema anticorrupción. Y yo de repente al principio, cuando voy con mis alumnos y me entero de esta conferencia, mis alumnos me dicen con cierto desánimo, profe, ¿nos va a dar clase o va a entrar a oír las mentiras que se están diciendo por allá?
Y yo les dije, vamos a hacer las dos cosas, pero además los invito a participar. Porque si no participamos juntos, ¿de qué sirve que de repente nosotros adoptemos un posicionamiento crítico sin entrar ya a una reflexión y que en su momento tengamos el día de mañana ustedes como profesionistas, como ciudadanos que ya son, a tener que actuar? Entonces vamos a ver qué nos dice este señor y para tener una idea más clara. Algunos abogados, otros estudiantes de criminología, en fin, ya me los llevo. Para fortuna mía, de alguna manera, en el escenario de lo que se estaba tratando ahí desde un ámbito entre funcionarios, se imaginarán ustedes, ¿verdad? Toda la parte de esa parafernalia, de Buenavana y felicidades, exitosa presentación. Sí es cierto, fue buena. Pero, ¿qué recogeríamos en la reflexión de mis alumnos y un servidor en relación con esto? Caramba, si no hubiera tantas malas experiencias, de tantos malos manejos, en México no tendríamos lo que hay y que tenemos ahorita, lo que es la Ley Federal del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Sí? Y en alguna ocasión, no tiene mucho, que para quienes estamos en el ámbito de la investigación, se hablaba de cuánto le cuesta al país y a la ciudadanía el mantenimiento de los órganos de control que intervienen en la fiscalización por problemas de poca transparencia y poca rendición de cuentas y manejo disfrazado del recurso. O lo que desgraciadamente muchas de las ocasiones ya entraremos y se lo quiero decir con toda libertad y como dicen, búsquenme, no van a encontrar nada. No milito en ningún partido, me dedico prácticamente a la academia, sin embargo, sí tengo mi posicionamiento en que reconozco que muchas de las ocasiones, muchos de los recursos con los que los mexicanos podemos destinarlos a otro tipo de cuestiones, lamentablemente se desvían. Y no están siendo aprovechados para una serie de acciones que realmente a la sociedad en realidad vayan satisfaciendo esas necesidades. No me quiero desviar mucho de este punto porque es muy político y no quiero entrar en ese tenor, ¿sí? Lo vamos a abordar en el ámbito de lo municipal. En el ámbito de lo municipal, porque soy un súper convencido que en esto que acaban de decir cada uno de ustedes de manera muy sencilla y directa, el gobierno abierto es esa urgente necesidad de comunicación entre lo que es la relación del gobernante con la ciudadanía, ¿sí? Y con los ingredientes que tienen que estar de por medio: honestidad, rendición de cuentas, transparencia, etcétera, ¿sí? Por otra parte, no hay que perder de vista, y me voy a meter un poquitito aquí, más allá de que empezamos a tener ya una serie de conceptos más sólidos respecto de lo que es el gobierno abierto, que además vamos a ver algunos PDFs respecto de lo que nos dice algunos otros autores en relación al contexto del gobierno abierto de una manera más técnica, ¿sí? Y material mismo que va a quedar en consulta de ustedes, que yo entregaré aquí al Centro de Estudios Parlamentarios, para que puedan empezar a hacer sus reflexiones, sus notas, y empezar conjuntamente a crecer en su cultura jurídica y formativa de esta temática de lo que es el gobierno abierto. Por ahí les voy a recomendar, por ejemplo, que va a ser obligado a que se echen una leída a ver el marco legal en el contexto de lo que se da particularmente la legislación en este ámbito. Nosotros necesitamos entrar, aparte de ver esta ley federal del Sistema Nacional Anticorrupción, entrar a lo que sería también la ley de transparencia y acceso a la información, ¿sí? Y hay también una ley que habla en relación a lo que es protección de datos, ¿sí? ¿Sí? Esas dos, y aparte de esta, de la que comenté previamente, la ley federal del Sistema Nacional Anticorrupción,
Y luego también empezarse a familiarizar, que aquí algo que quiero tratar de sembrar en ustedes es un poquito esa semillita de que ustedes mismos empiecen a investigar. Investigar, por ejemplo, que existen órganos de control a nivel federal, a nivel estatal, y que ustedes ya están familiarizados y que a lo mejor algunos de ustedes ya han tenido algún vínculo por ahí de petición, y que lo que les voy a decir es lo siguiente. Hay un principio jurídico que nos dice: el conocimiento de la ley a nadie exime de su cumplimiento. ¿Qué es lo que sucede? Lo único es que, lamentablemente, y aquí entramos en una cuestión que tampoco quiero, que no es motivo de sesión, de discusión de este tema, pero díganme si no, de repente, lamentablemente, el legislador hace la ley más complicada, que la verdad solamente los abogados la entendemos, y eso a veces haciendo una gran cantidad de esfuerzo, porque la ciudadanía o cualquier mortal ciudadano que de repente le ponemos enfrente el análisis de una ley para que lo entienda, lo conozca, pues la verdad que a veces dice, no, la verdad no le entiendo lo que me está diciendo el Código Penal, no entiendo lo que me está diciendo el Código Fiscal, no entiendo por qué necesidad de una ley federal del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, que tiene que darse todo a través de ese esquema de una legislación tan técnica, tan especializada, que el pueblo a veces no comprende. Por ahí se ha hablado mucho de que tendríamos que pensar a veces en una constitución más clara o más actualizada para que la ciudadanía lo observe, entienda. Pero en fin, no me quiero, insisto, desviar. Aquí hay que pensar en algo que es muy importante: el Estado de Derecho. ¿Sí? El Estado de Derecho, ¿cómo lo podemos reconocer o entender? Lo podemos entender a través de una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que en la medida que nosotros empecemos a incursionar en ciertos apartados de lo que es la Constitución, por ejemplo, el 98, el 99 constitucional, que nos hablan acerca de todo eso que tiene que ver con la información, revisión de cuentas, en fin, o todos estos puntos. Por ahí les voy a dar otros artículos de la Constitución, el 109, el 116, en fin. Si se dan cuenta, son ciertos artículos de la Constitución que nos dan el sustento legal. Sí. Y luego de ahí, aquí lo importante es que no hagamos de la Constitución o de la ley letra muerta, porque ese es el problema. Aquí, si se dan cuenta, en muchas ocasiones, la opacidad del gobierno tiene su sentido. ¿Sí? Y entre la ciudadanía que esté más alejada de cómo poder acceder a la información, ellos mejor. ¿Sí? Entonces, aquí cobra un valor muy importante lo que vamos a ver en la segunda etapa de esta presentación, el uso de las tecnologías de la información. ¿Sí? Como las tecnologías de la información, a diferencia de lo que antes se daba, hoy en día, en un momento determinado, cualquier particular, cualquier ciudadano, puede en un momento determinado solicitar una información, y la autoridad también está obligada a informarle, y en un momento determinado nada más hay que cumplir con el procedimiento mismo que establece la ley, para que en un momento determinado podamos entonces tener elementos de opinión y, en su caso, de participación activa para una mejora en la que soy partidario de que el avance de la ciudadanía, con tantos descalabros y de la desconfianza que existe en la ciudadanía, ¿sí? La burra no era arisca, los palos la hicieron, pues ya, sabes que ya no te creo y te paro la obra. ¿Sí? No hiciste la licitación, ¿por qué no la hiciste? Puta, perdón las expresiones, pero en los municipios estamos hábiles de eso. O sea, si en los municipios urbanos medio participa la ciudadanía y de repente se acerca más a la relación con el ayuntamiento y con el alcalde. Pero ¿qué pasa en otros municipios más retirados del país?
en los que simple y sencillamente la planilla que ganó la elección, como dice el maestro Abraham, son palabras del maestro Abraham, yo me uno solo. La planilla que llegó en ese momento a ganar y estar en esa posición en la alcaldía, pues está manejando esos 3 años vida y obra del municipio, ¿sí? Con la consiguiente ahora experiencia de ver qué nos va a pasar con la cuestión de la reelección, porque a lo mejor le estamos dando a ese pequeño virrey una oportunidad de refrendar 3 años más, que se le lleve de pechito, sin que la ciudadanía tenga la oportunidad de un referéndum. Sí, puede decirle, ¿sabes qué? No lo hiciste. Y te bajo ya. ¿Por qué creen que están chapulineando? Es lo malo cuando están ahí. A veces hago expresiones de esta naturaleza y ya quiero evitarlas porque ya tuve experiencia en una sesión con el maestro Abraham, de andar hablando de los cambios que hacen nuestros aspirantes de síndicos, regidores, alcaldes, diputados locales, etcétera, que de repente los conoces de un color, de repente ya son de otro, y así un poquito medio camaleonístico, ¿no?, el asunto, dependiendo de cómo, a lo mejor yo soy daltónico, ¿no?, pero bueno, el hecho es de que de repente, por andar ahí hablando más, dicen que el pez por su boca muere, me he ido como en feria, pero pues no me pasa nada. Yo aquí sigo en lo académico y mientras esté en esa trinchera, pues creo que tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes posiciones, reflexiones y hablar abiertamente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hemos discutido mucho que está pendiente en el ámbito del electoral que quienes integran precisamente también esa planilla para cuando se entra al proceso electoral también sean sujetos de un sufragio, ¿sí? Porque de lo contrario seguimos al albedrío de que el club de Tony es el que está haciendo su gusto. Y luego resulta que en cualquier donación o cualquier licitación, etcétera, etcétera, para efecto de la aprobación de la cuenta pública del ayuntamiento, el cabildo la aprobó. En sesión de cabildo tal, el ayuntamiento, ¿sí?, en sus 3/4 partes, nunca se dice de quiénes, o a veces sí queda sentado uno que otro que no le agradó, pero finalmente esto legitima terriblemente que aparentemente la ciudadanía participó y autorizó una determinada acción. Desde luego que les voy a agradecer que vayan cada uno de ustedes participando. Yo les pediría ahorita que tomaran nota de algunas preguntas y una de dos o me las pasan, las voy seleccionando para ir aprovechando los tiempos. Con gusto le voy a dar la palabra, nada más que seamos un tanto breves para que me dé tiempo de exponer la segunda parte, ¿sí? Y pues básicamente eso, ¿no? Y tomar nota de muchas cosas más que les voy a ir diciendo, porque finalmente yo creo que antes de despedirnos, a mí sí me gusta de repente ver que tanto tuvo una utilidad esta plática, esta sesión que hayamos tenido. ¿Qué quedó, no? Adelante, compañero. Bueno, mira, hay una nota que en lo personal he vivido, que es, pero el atreverse a hablar y actuar tiene sus consecuencias, y ni siquiera el Buró de Impartición de Justicia nos respalda por estar precisamente amafiados. Creo que para lograr esto, el que ocupara el lugar debería ser un profesional y por supuesto asalariado. Como preguntas la ley de protección y la ley de transparencia, ¿cómo puede un funcionario declarar sus bienes para tenerlos y no estar diciendo que tiene enriquecimiento ilícito? Si la Secretaría de Hacienda cuenta con todas nuestras percepciones, cuenta con todo lo que vas ganando desde que eres adolescente hasta que eres viejo,
Y no puede ser que de un momento, de la noche a la mañana, tengas una residencia. No puede ser que por ser funcionario público, de repente hay una carretera media mal hecha, media mal terminada o casi ni siquiera pavimentada, pero tú ya tienes una hacienda, tienes un rancho, tienes eso. Entonces yo creo que es jugarle a Hacienda, jugarle a la Federación. Ahora, las muchas secretarías que se tienen no funcionan, no llegan a hacer su trabajo. Secretaría de la Mujer, Secretaría de no sé qué tantas secretarías, que todas llevan renta, pago de mobiliario, gasolinas, muebles, todo, pero no hay rendición de cuentas, no hay en qué nos sirvió. Incluso los 60 y más, ves gente de nivel económico pudiente, está recibiendo la cuota cuando la siquiera las clases que sí lo necesitan o los viejos que en realidad no tuvieron nunca seguro, sí lo ocupan y no llega a ellos. Y esas secretarías o ese comité de vigilancia debería de encargarse de la transparencia. No tenemos otra cosa más que la Secretaría de Hacienda, y esa se hace de la vista gorda, se tapa los ojos, tiene compadrazgo. La mafia está muy bien organizada. Muy interesante su comentario. Me hace recordar que en algunas sesiones de hace algunos años, cuando estaba congelada la ley de participación ciudadana, tuvimos muchas sesiones de muchas horas en las que el maestro nos citaba para hacer propuestas de modificación en términos de la ley de participación ciudadana. Y luego me dijo un día, oye Alarcón, échale un ojo, ¿no? A ver cómo vaya en el Congreso o la ley de participación ciudadana, del proyecto que nosotros mandamos y a cómo finalmente se está ajustando. Y había un rubro relacionado particularmente con la Contraloría Social. Y de las propuestas que llegamos a hacer, personas como ustedes, académicos, estudiantes, sociedad civil, así, ¿sí? Nos rasuraron muchísimas cosas. Entonces de repente entra uno de esa desesperación y yo le decía al maestro, ¿dónde quedan tantas horas? Tanto esfuerzo. ¿Para qué engañarnos? Si finalmente el Congreso va a hacer lo que se le antoja. Sin embargo, como lo ven ustedes aquí, seguimos en la línea de manifestar nuestra indignación y nuestra exigencia de que el comportamiento y la relación de la ciudadanía con los órganos de gobierno cada día tienen que ser, no diría yo más diáfanos, urgentes y transparentes, porque es una necesidad social de que tenemos que actuar de manera ya categórica y en su caso responsabilizar realmente a aquellas personas que efectivamente estén manejando mal las cosas, o evidenciarlos, o tenemos que provocar un cambio para que esto vaya cambiando. No es fácil el esfuerzo de ustedes, la concientización de ustedes, porque ustedes son ciudadanos que están aquí también porque están participando y porque traen un compromiso y porque quieren provocar un cambio. ¿Sí? Aquí lo interesante es cómo sumamos sinergias para que, derivado por un lado, empezar a conocer con mayor información por dónde le entramos, que los órganos de gobierno se den cuenta de que la ciudadanía cada día va a tener más elementos para que le digas en qué estás manejando el recurso. Yo no tiene mucho y no quiero entrar en detalles de nombres de aquí de los municipios de Nuevo León, pero me invitaban a la rendición de cuentas de los informes de gobierno municipal. Y la verdad es que era pura guanaguana al alcalde, y más el primer año. El segundo año, estaba en la costilla del amor. Ya como por ahí el tercer año, cuando ya es el año de Hidalgo, bueno, en el ámbito municipal, también lo hay, ¿no? Ya bajaban el reconocimiento, ¿sí? Y luego
¿Cuántas de las cosas que nos habían enamorado, sí, a la hora de la hora, que le decía yo al alcalde, oiga, y del proyecto que, no, pues sí, tuvimos ganas, pero no se pudo porque nos faltó pero le podemos dar ahí a los chavos unos balones para que digan, no, pues no es de balones. En fin, sí, les podemos dar a las muchachitas tal o cual cuestión para que tengan ahí más o menos unos centavitos para que no les den unos centavitos, no nos den eso. Háganos propuestas de acciones concretas de ver cómo en una reingeniería se les dan oportunidades laborales. ¿Sí? Y no se diga en algunos otros municipios más retirados, acá en Anáhuac o en otros lados, donde si no se generan una serie de expectativas para la sociedad, en ese sentido, toman otra orientación, el crecimiento de esos ciudadanos. Y cada vez más va creciendo ese malestar y es muy normal el que de repente la ciudadanía diga, ya basta, y de repente agarren, como nosotros comunidades de otras entidades de la República, a veces ya en Oaxaca, ya no le quieren entrar a ser alcalde, les dan la vuelta, ¿no? Porque, digo, está crítico el asunto. Entonces, vamos a un break que me están diciendo aquí, de 15 minutos, y regresamos para la segunda parte, en donde ya abordaremos de manera también muy interesante lo que tiene que ver el contexto del gobierno abierto